Vamos compartiendo entonces, muchachos. Ya está. Muy bien, vamos entonces empezando con la clase del día de hoy. Tenemos 10 problemas, si no me equivoco. 9, 10. Sí, 10 ejercicios para poder practicar lo correspondiente a razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida. La parte de ángulos en posición normal y la parte de reducción al primer cuadrante, ¿no? Esos son los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Ya saben que en cualquier momento, cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me pasan la voz. Igual como siempre, yo voy a estar siempre preguntando si es que hay alguna consulta al terminar cada problema. Y ya ustedes me van confirmando si es que las hubiera o no para poder avanzar. Ya, listo. A ver, dice así. Primer ejercicio. Los puntos A y B pertenecen al lado terminal de un ángulo en posición normal cuya medida es alfa. Calcule el valor de. Ya. Vamos a recordar rápidamente qué cosa era un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal que también recibe el nombre de ángulo canónico o inclusive le puedes decir ángulo estándar, es un ángulo trigonométrico que cumple con dos condiciones. La primera condición con la cual cumple un ángulo canónico, un ángulo en posición normal, es que este ángulo tiene que empezar del semieje X positivo. La rotación de este ángulo trigonométrico tiene que haber empezado del semieje X positivo. Esa es su primera condición. Y la segunda condición es que la rotación de este ángulo, o la rotación del rayo, porque lo que se rota es el rayo, tiene que haber sido tomando como centro de rotación al origen. Es decir, el vértice tiene que coincidir con el 0 punto y coma 0. Si el ángulo trigonométrico cumple con esas dos condiciones de empezar del semieje X positivo y de tener su vértice en el origen de las coordenadas, ese ángulo trigonométrico es canónico, sin importar el sentido en el cual se haya rotado, ¿ah? Por ejemplo, este ángulo alfa yo lo he generado en sentido antihorario, es contrario a las manecillas del reloj, pero sin ningún problema yo puedo dibujar también otro ángulo trigonométrico en posición normal, pero ahora en sentido horario y que también esté cumpliendo las condiciones, ¿no? Por ejemplo, este otro ángulo de aquí. Vamos a ponerle un ángulo de medida beta. Este ángulo trigonométrico beta también está cumpliendo con las dos condiciones. Es un ángulo que empieza del semieje X positivo y es un ángulo que tiene su vértice en el origen. Entonces, todo ángulo trigonométrico dibujado en el plano cartesiano que cumpla con esas dos características es un ángulo canónico. No se olviden, su lado inicial, el X positivo. Su vértice, el origen de las coordenadas. Y este rayo de aquí recibiría el nombre de lado final. Este rayo de aquí, donde el ángulo trigonométrico alfa está terminando, y este otro rayo de aquí, donde el ángulo trigonométrico de medida beta está terminando, son los respectivos lados finales. Profe, ¿y sirven los lados finales? Por supuesto. El lado final es el que te va a proporcionar el punto. Recuerda que las razones trigonométricas de un ángulo canónico se van a calcular con un punto, del cual tú vas a extraer abscisa, ordenada y radio vector. Pero fíjate dónde está ese punto. Ese punto tiene que estar sobre el lado final. Ese punto debe pertenecer al lado final. Para que tú lo puedas utilizar, ese punto debe estar ubicado sobre el lado final. Porque si no lo estuviera, yo no puedo utilizar ese punto. Ahora, de repente alguien por ahí levanta la mano y me dice, profe, pero entonces usted dice que mientras que esté sobre el lado final puede ser cualquier punto. Por supuesto. Por ejemplo, podría ser este otro punto, el de más arribita, el de más abajito. Mientras que el punto esté sobre el lado final, sirve para calcular las razones trigonométricas, ¿no? A propósito de ello, vamos a recordar cómo se calculan las razones de un ángulo canónico. Las definiciones van a cambiar un poquito nada más, ¿no? En realidad es un cambio mínimo. Vamos a recordar. En el caso del seno, el seno de un ángulo canónico se calcula como ordenada entre radio vector. En el caso del coseno, el coseno se calcula como abscisa entre radio vector.
Y en el caso de la tangente se calcula como ordenada entre abscisa. Pasamos a las otras tres razones. Por ejemplo, en el caso de la cotangente se calcula como abscisa entre ordenada. En el caso de la secante se calcula como radiovector entre abscisa. Y finalmente, en el caso de la cosecante se calcula como radiovector entre ordenada. Listo. Ahora sí vamos empezando con este ejercicio. Este problema dice que estos puntos pertenecen al lado final de un ángulo en posición normal cuya medida es alfa. Este punto A y este punto B son puntos que están ubicados en el lado final de un ángulo canónico de medida alfa. Bueno, hacer la figura no es una obligación, pero podríamos usarlo de referencia, ¿no? Dibujo mi plano cartesiano y vamos a dibujar el lado final de este ángulo canónico. Ahí está. Ese es el lado final de mi ángulo canónico. Si alguno de ustedes se pregunta cómo sé que el lado final de este ángulo canónico de medida alfa está en el primer cuadrante, pues básicamente por el dato final. El dato final dice que B es mayor que cero. Si tú ese dato lo utilizas para el primer punto, que es el punto A, sería un punto donde su ordenada es positiva. Profe, pero un punto de ordenada positiva también podría ser el cuadrante 2. En el cuadrante 2 la ordenada también es positiva. Claro, pero ahí entra el otro punto, el punto B. El punto B tiene abscisa B y el problema dice que ese B es positivo. Entonces me está diciendo que hay otro punto que pertenece a ese mismo lado final que ahora tiene abscisa positiva. Bueno, no queda de otra. Si la abscisa y la ordenada deben ser positivas, estamos hablando del primer cuadrante, ¿no? Lo que significa que por aquí va a haber un puntito, el puntito de coordenadas B punto y coma A menos B, y por acá va a estar otro puntito, el puntito de coordenadas A más B punto y coma B. Ambos puntos pertenecen al lado final de este ángulo canónico. Los dos pertenecen al lado final de este ángulo canónico. Profe, ¿va a dibujar el ángulo? Bueno, si quieren lo dibujo, ¿no? Pero la verdad es que no hay mucha información del ángulo. Voy a dibujar una de las tantas posibilidades que hay. Por ejemplo, podría dibujar así al ángulo canónico. Ahí está. Entonces, en realidad lo del alfa sí está un poquito difícil de decidir cómo dibujarlo porque no hay suficiente información. Así como lo he dibujado así, también podría ser el alfa así. Entonces, mientras que su lado final sea este rayo, vamos a ponerle LF, mientras que su lado final sea ese rayo, las posibilidades de alfa son infinitas, ¿no? Ese alfa, por acá otro alfa, de repente a alguien se le ocurre por aquí otro alfa, no sé. Lo único que interesa es que termine en este rayo, eso es lo importante, y que sea un ángulo canónico. Ya, entonces, ¿qué te parece si vamos a empezar calculando o vamos a empezar a calcular la tangente? Profe, ¿por qué la tangente? Bueno, me animé por la tangente porque lo que tengo es abscisa y ordenada. No tengo radiovector, así que no me conviene rayarme con Pitágoras para calcular ese radiovector. Entonces vamos a calcular la tangente de alfa primero con el punto de arriba. ¿Cómo sería la tangente de alfa con el punto de arriba? Ordenada B entre abscisa A más B. Pero esa tangente de alfa también se podría calcular con el punto de abajo. ¿Y sabes por qué se puede calcular con cualquiera de los dos? Porque los dos puntos son parte del lado final, cualquiera de ellos sirve. Ya, entonces, ¿cómo sería con el punto de abajo? Con el punto de abajo sería la tangente ordenada a menos b entre abscisa b. Listo, ordenada entre abscisa. Profe, ¿y por qué los iguala? Porque es la propiedad de las razones. Mientras que la medida del ángulo sea la misma, la razón trigonométrica no va a cambiar su valor, ¿no? Y en la igualdad podemos multiplicar en aspa para crear una relación entre a y b. Si tú multiplicas en aspa, tendrías que b cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Porque cuando tú multiplicas hacia la derecha, se forma una diferencia de cuadrados. Pasas a multiplicar, o perdón, pasas a sumar. Pasamos a sumar. Ahí está. Y finalmente extraemos la raíz, ¿no? Al extraer la raíz, tendríamos que raíz cuadrada de 2b es igual a A. Listo.
Raíz cuadrada de 2b es igual a A. Y este dato inclusive lo podemos reemplazar aquí en el caso de la tangente de alfa. En lugar de A, ya voy a poner su equivalente. En lugar de A, podríamos poner raíz cuadrada de 2b menos b, todo entre b. Eliminamos la b y ya tendríamos la tangente de alfa. Ahora como valor numérico, ya no con letras, sino ahora sí como valor numérico. La tangente de alfa estaría valiendo raíz cuadrada de 2 menos 1. Ahora, para lo que te pide el problema, para agilizar un poco, podemos colocar el uso o podemos hacer uso de una identidad trigonométrica. Nos están pidiendo calcular cotangente cuadrado, no miento, nos están pidiendo calcular cosecante cuadrado de alfa más tangente cuadrado de alfa. A ver, un ratito. Ya. Entonces nos están pidiendo calcular cosecante cuadrado de alfa más tangente cuadrado de alfa. Pero yo sé por identidad trigonométrica pitagórica, porque recuerden que identidades es un tema que hay que repasar, que cosecante cuadrado es 1 más cotangente cuadrado. Y reemplazamos nuestro dato. La tangente nos ha salido raíz cuadrada de 2 menos 1. Y la cotangente, profesor, la cotangente sería la recíproca. Si tienes la tangente, la inviertes y te sale la cotangente. ¿Alguien sabe cuál es la recíproca de raíz de 2 menos 1? ¿Quién es la inversa de raíz de 2 menos 1? ¿Quién es la inversa de raíz de 2 menos 1? Claro, pero... vivos son. Claro, pues María Paula. Vivos son, ¿no? ¿Quién es la inversa de raíz de 2 menos 1? Profe, 1 entre raíz de 2 menos 1. Claro, pero hay que racionalizar. Por raíz de 2 más 1 arriba y por raíz de 2 más 1 abajo. Y la recíproca sería aquí abajo una diferencia de cuadrados, 2 menos 1, 1, y la recíproca es raíz cuadrada de 2 más 1. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Está buena esa, muchachos, ¿eh? Ya, entonces, usamos un poquito de Legendre, usamos un poquito de Legendre, y ahí queda el ejercicio, ¿no? Según Legendre, a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado es 2 veces cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Y esto estaría saliendo 7. Y ahí termina este primer ejercicio, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, muchachos. Con confianza, por favor. Ahí está, gracias Daniel. ¿Qué dicen los colegas? Díganme nada más dónde se perdieron y yo lo repito, no hay problema. Listo. Entonces, este primer ejercicio estaría saliendo la A de avión. Hemos recordado cuando un ángulo está en posición normal. Hemos recordado cómo calcular las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y es muy importante hacer el comentario de que si te dan a ti dos puntos que pertenecen al lado final, cualquiera de ellos te sirve para calcular la razón. Es más, yo aquí me he aprovechado de eso y he calculado la tangente con los dos para poder crear una relación entre A y B, ¿no? Porque con cualquiera de los dos yo puedo calcular la tangente de alfa. Una vez que creé una relación entre A y B, la procedí a reemplazar aquí para poder sacar la tangente de alfa. Y si ya tienes la tangente de alfa, la cotangente es la recíproca. Y cierto, también usé una identidad trigonométrica, ¿no? Ya está. Vamos por el problema número 2. Acá le falta la flechita al ángulo, ¿ya? Ahí le falta la flechita para indicar que es un ángulo canónico. Es un ángulo en posición normal. Entonces dice, una vara metálica se apoya en la pared tal como se muestra en la figura. Se coloca una varilla en el punto B que está unida con la base de la pared para evitar desplazamientos. Calcule tangente de teta más cotangente de teta si AB es el doble de BC.
Bueno, yo en la base de la varilla puedo colocar un sistema de coordenadas, ¿no? Aprovechando justamente que ahí ya se han colocado algunas coordenadas que son 0,3 y menos 2,0. Coloco yo mi sistema de coordenadas, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ahí está. Eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Puedes ver que luego de haber agregado esa corrección de la flechita, ya le agregué la corrección de la flechita, ahora sí es un ángulo canónico. Como puedes ver, es un ángulo que empieza del semieje X positivo y que tiene su vértice en el origen de las coordenadas. Así que teta es un ángulo en posición normal. Y hace unos momentos les comentaba que si ustedes tienen un ángulo canónico, para poder calcular sus razones trigonométricas, que es lo que me piden a mí calcular, necesito básicamente un punto que pase por su lado final. El lado final es este rayo de aquí que estoy marcando de color celeste. Este de aquí es su rayo, su lado final. Ese es el lado final del ángulo canónico de medida teta. Entonces yo necesito las coordenadas de un punto que pertenezca a este lado final. ¿Cuál será el escogido? Yo creo que el escogido es el punto B. ¿Por qué, profe, el punto B? Porque el punto B nos muestra una relación entre estos dos segmentos. Nos dice que AB es el doble de BC, que lo podemos expresar así. Si AB es el doble de BC, a BC le podemos poner K y en consecuencia AB sería 2K. Esto en trigonometría, al menos en San Marcos, no se hace. Esto lo hace trigonometría en el caso de la línea uni. Todo lo que es geometría analítica lo hace trigonometría en la línea uni. En cambio, en la línea San Marcos, todo lo que es geometría analítica lo hace geometría. Y una de las fórmulas que hay en geometría analítica en el mundo pre la conocen como la propiedad del abrazo. Este es el punto A, menos 2 punto y coma 0. Este es el punto C, 0 punto y coma 3. Y si tú tienes un segmento, o perdón, un punto en el segmento AC que te divide a la longitud total en base a una razón, en este caso la razón es de 2 a 1 o si quieres de 1 a 2, se puede aplicar la propiedad del abrazo para poder determinar las coordenadas del punto B. Le dicen abrazo porque básicamente es un cruce. En el abrazo, el punto A se va hacia el otro extremo, es decir, se encuentra con el K. Y el punto C se va hacia el otro extremo, es decir, se encuentra con el 2K. Es más, si quieres ni siquiera le pongas K porque al final la constante se va a simplificar. Ya, ¿cómo serían las coordenadas de B? Primero trabajamos con las abscisas. Menos 2 se multiplicaría con 1. Profe, no es 1, es K. Ponle 1 porque se va a eliminar. Menos 2 por 1. Más 0 se multiplicaría por 2. 0 se multiplicaría por 2. Y todo esto se divide entre la longitud total del segmento. Y la longitud total del segmento es 3. Punto y coma. Vamos ahora con las ordenadas. Esta ordenada 0 se multiplicaría con K. O bueno, con 1, porque la constante se simplifica. Más esta ordenada 3 se multiplicaría con 2. 3 por 2. Y se va a dividir entre la longitud total del segmento. La longitud total del segmento es 3. Y ahí van a salir las coordenadas del punto B. A ver, ¿cuáles serían las coordenadas del punto B? La abscisa estaría saliendo menos 2 tercios. Y la... A ver, muchachos, un segundito. Ya, disculpen, me ahogué. Ya, a ver, les decía que la abscisa es menos 2 tercios y la ordenada estaría saliendo 2, ¿no? Pero vamos a dejarlo como 6 tercios. 6 tercios, ya está. En todo caso, este punto B es el que nosotros estábamos buscando, porque este punto B pasa por el lado final. B pertenece al lado final del ángulo canónico de medida teta. El ángulo canónico
de medida teta. Y si pertenece al lado final, entonces ya tenemos todo lo necesario. Menos 2 tercios se estaría convirtiendo en la abscisa y 6 tercios en la ordenada. Por ejemplo, vamos a calcular la tangente. Si calculamos la tangente de teta, la tangente es ordenada entre abscisa. La ordenada sería 6 tercios y la abscisa sería menos 2 tercios. En la división el 3 se cancela y 6 entre menos 2 es menos 3. Y suficiente con tener la tangente, porque si la tangente vale menos 3, la cotangente es la recíproca, es decir, menos 1 tercio. Y lo que te pide el problema, que es tangente más cotangente, sería menos 3 más menos 1 tercio, y esto estaría saliendo menos 10 tercios. Entonces, hemos puesto en práctica una de las fórmulas que se trabaja en geometría analítica, que es la llamada propiedad del abrazo, o como formalmente se le conoce, coordenadas de un punto dada una razón, dada una razón. A ver, muchachos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? A ver, ¿por qué sobre 3? ¿Dónde? Ah, ya, aquí en esta parte, ¿por qué entre 3? Ah, ya, perfecto. Vamos entonces a colocar por aquí cómo funciona la famosa propiedad del abrazo. Si tú tienes un segmento AB, si tú tienes un segmento AB y tienes un puntito que está sobre dicho segmento, ponle si quieres el punto P, y ese punto P divide a la longitud total en base a una razón, la razón ponle que sea de M a N. La propiedad del abrazo es básicamente un cruce. El A se va con el N, el B se va con el M, y entonces las coordenadas del punto P se calcularían de la siguiente forma. Las coordenadas del punto P serían: el punto A se multiplica con N, el punto B se multiplica con M, pero se divide todo entre la longitud total del segmento. ¿Y cuál es la longitud total del segmento? La longitud total del segmento es M más N. Y la prueba de esta propiedad es básicamente con tales, porque tales te va a generar segmentos que van a estar en la misma razón de M a N, y con tales se demuestra rápidamente esta propiedad. Entonces, en el ejercicio yo ya hice el cruce. En el cruce, este punto A lo multipliqué con K, aunque ya no le puse K porque la constante se iba a eliminar, le puse solamente 1. Este punto C se multiplica con 2, pero no olvidar que se divide entre la longitud total del segmento. ¿Y cuál es la longitud total del segmento? 2 más 1, 3. Por eso es que ambas cantidades se dividen entre 3. Es parte de la fórmula de la propiedad del abrazo, ¿no? Que es esta de aquí. Siempre se divide entre la longitud total. Vamos a ponerle acá abrazo. Muy bien. Lo pongo entre comillas porque ese no es un nombre formal, ¿ah? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Muy bien, avanzamos entonces. A ver, dice, dos ángulos alfa y beta, o bueno, dos ángulos de medida alfa y beta. Se sabe que son coterminales. La suma de sus medidas es menos 700. La medida de alfa está entre 4 pi radianes y 9 pi medios. Calcule la medida del ángulo mayor. Ya, vamos a recordar un poco de ángulos coterminales. Ángulos coterminales. A ver, según ángulos coterminales, nosotros vamos a tener ángulos que van a compartir las mismas características. Ángulos que van a tener mismo lado inicial, mismo lado final y mismo vértice. Esos son los llamados ángulos coterminales, ángulos que tienen las mismas características. Por ejemplo, yo podría dibujar aquí un ángulo trigonométrico de medida alfa y podría dibujar por aquí un ángulo trigonométrico de medida beta.
y quiero que observen que alfa y beta no son iguales, pero tienen las mismas características. ¿Por qué? Porque los dos han salido de un mismo lado inicial, que es el X positivo. Los dos tienen un mismo vértice, que es el origen de coordenadas. Y los dos tienen un mismo lado final, que es este rayo que está en el tercer cuadrante. Entonces, al compartir las mismas características, estos ángulos son llamados ángulos coterminales. Los ángulos coterminales cumplen dos propiedades. Una de ellas vino en un examen no muy lejano, ha sido el año pasado o el anteaño, no recuerdo, que se usó la propiedad de que las razones trigonométricas son iguales. Si tú tienes ángulos que tienen las mismas características, pues en el plano cartesiano vas a obtener las mismas razones trigonométricas. Esto no significa que los ángulos sean iguales, ¿ah? Con esto yo no digo que alfa es igual a beta. Lo que estamos diciendo es que sus razones trigonométricas son iguales. Y alguien en algún momento me preguntó, profe, pero si las razones trigonométricas son iguales, ¿los ángulos no deberían serlo también? Y la respuesta es no necesariamente. Te pongo un ejemplo. El seno de 30 y el seno de 150. Ambos miden un medio. El seno de 30 vale un medio y el de 150 también. Como puedes ver, los senos son iguales. Sin embargo, no son ángulos iguales. 30 no es lo mismo que 150. Entonces, yo no estoy diciendo que los ángulos son iguales. Lo que estoy diciendo que son iguales son sus razones trigonométricas. Y hay otra propiedad que dice que la resta de sus medidas, si tú restas las medidas de dos ángulos coterminales, siempre, pero siempre te va a dar un múltiplo de 360. Solo hay un múltiplo de 360 que no pueden restar. ¿Cuál es el único múltiplo de 360 que no pueden restar? El cero. Porque si restaran cero es el mismo ángulo. No tiene sentido hablar de coterminales si es un mismo ángulo. Entonces, la resta de dos ángulos o la resta de las medidas de dos ángulos coterminales siempre te va a dar un múltiplo de 360. Positivo, negativo, no sé, pero va a ser un múltiplo de 360. Y entonces, en este problema número 3, a mí me dicen que los ángulos son coterminales. ¿Ya? Buen dato. La suma de sus medidas, es decir, alfa y beta, suman menos 700. Ya, ese dato es parte del ejercicio, pero yo sé por teoría que si son coterminales, la resta de sus ángulos me tiene que dar un múltiplo de 360 menos el cero. Para todo K que pertenece a los enteros, menos el cero. El único múltiplo de 360 que no pueden restar es el cero, por lo que acabo de explicar. Y ahora vamos a despejar el alfa. A ver, despejemos el alfa. Para despejar el alfa puedo ver esto yo como un pequeño sistema y sumo. Al sumar los betas se cancelarían y tendrías que 2 alfa es igual a menos 700 más múltiplo de 360. Ahí está. Pero ¿estamos o no estamos de acuerdo, muchachos, que menos 700 es lo mismo que menos 720 más 20? Es lo mismo, ¿no? Porque si tú menos 720 con 20 lo sumas, te va a quedar menos 700. Profe, ¿y cuál es el chiste de hacer eso? Lo que pasa es que menos 720 es múltiplo de 360. Y esto de acá también es múltiplo de 360. Si tú sumas dos múltiplos de 360, el resultado va a ser otro múltiplo de 360. Entonces el valor de 2 alfa va a ser múltiplo de 360 más 20. Y si le sacas mitad a todo, el valor de alfa es múltiplo de 180 más 10. Ese es el valor de alfa, ¿no? El valor de alfa es múltiplo de 180 más 10. Pero el problema nos da un dato muy interesante. El problema nos dice que ese alfa, que es múltiplo de 180 más 10, múltiplo de 180 más 10, dice que está entre 4pi, que son 720 grados sexagesimales, y 9 pi medios, que son 810 grados sexagesimales. El ángulo alfa
la medida que tiene este ángulo está en ese intervalo. Entonces yo tengo que ver qué número entero, porque recuerda que K es un número entero, qué número entero cumple con esta restricción. Por ejemplo, podríamos ponerle 4. Si tú le pones K igual a 4, 180 por 20 es, perdón, 180 por 4 es 720, más 10, 730. Para un K igual a 4, todo está en orden. Si tú le pones un K igual a 5, sería 900 más 10. Ya se pasó del intervalo. Entonces el valor de K, perdón, es 4. Hemos descubierto que el valor de K es 4 con esta restricción. Una vez que ya sabemos que el valor de K es 4, ya podemos calcular el valor de alfa. Por lo tanto, el valor de alfa sería 730. Y si el valor de alfa es 730, el valor de beta va a tener que salir o va a tener que ser negativo para que sumen menos 700. Y como me preguntan a mí por el mayor, ya salió el mayor. El mayor de los ángulos es 730 grados sexagesimales. Y ahí termina el ejercicio número 3. A ver, que se vengan las preguntas. Vamos, muchachos. A ver, a ver. ¿Dónde volaron? ¿Dónde despegaron? Ajá, el profe está hablando solo, creo. Principalmente esas son las dos propiedades, María Paula, que van a cumplir los ángulos coterminales. Van a tener las mismas razones trigonométricas. La diferencia de sus medidas va a ser múltiplo de 360. Y eso sí, tienen que ser ángulos que cumplan esas condiciones de tener mismo lado inicial, mismo lado final y mismo vértice, ¿no? No hay más allá de eso nada que aprender de coterminales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. No me dicen nada, muchachos. Ah, no se ve, ¿no? Todo ok. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya estaba llorando ya. Ahí voy a dejar mi llanto. Ahí dejo mi llanto ya. Ahí está. Ahí está el profe llorando en matemático. Para el que entendió. Yo creo que todos, ¿no? Ya, vamos con el problema número 4. En la figura, el triángulo ABO es equilátero. Calcule raíz cuadrada de 3 seno de alfa menos raíz cuadrada de 5 secante de beta. Ya, perfecto. A ver, en el caso de beta, beta ya está, ¿no? Lo único que podemos ver es que beta no es un ángulo canónico. Profe, beta no es canónico, no, beta no es canónico, porque para que sea un ángulo canónico tiene que empezar del semieje X positivo, y beta no está empezando del semieje X positivo. Pero en todo caso se puede solucionar rápidamente. Para solucionar el problema que tiene beta, lo único que hay que hacer es cambiarle el sentido de rotación. A ver, muchachos, ¿cómo se cambia el sentido de rotación de un ángulo trigonométrico? ¿Cómo se cambia el sentido de rotación de un ángulo trigonométrico? Para cambiar el sentido de rotación de un ángulo trigonométrico, lo que hay que hacer es básicamente cambiarle el signo. Nada más.
Si está en antihorario y tú quieres que esté en horario, cámbiale el signo. Ya no sería beta, sino ahora sería menos beta. Es lo único que hay que hacer, es cambiar el sentido de rotación. Y al cambiar el sentido de rotación, quiero que veas que ahora sí tenemos un ángulo canónico. Pero el ángulo canónico no sería beta. El ángulo canónico sería menos beta. Vamos a poner aquí menos beta es la medida, menos beta es la medida de un ángulo canónico. Menos beta es la medida de un ángulo canónico. Entonces, cuando yo empiece a trabajar con abscisa ordenada y radiovector, que ya sabes que son elementos que me sirven para calcular las razones, ya no lo voy a hacer en torno a beta, sino lo voy a hacer en torno a menos beta, porque quien está en posición normal no es beta, es menos beta. Y ahora que menos beta ya está en posición normal, esto sería abscisa, esto sería ordenada, y por Pitágoras el radiovector sería la raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a calcular la secante? Sí, voy a calcular la secante, pero no voy a calcular la secante de beta, porque beta no es un ángulo canónico. Voy a calcular la secante de menos beta. Menos beta sí es un ángulo canónico. Su secante se va a calcular como radiovector entre abscisa. El radiovector vale raíz cuadrada de 5 y la abscisa vale menos 2. Ahí está. Profe, pero yo no quiero la secante de menos beta, yo quiero la secante de beta, mire, es lo que me está pidiendo el problema. Ya, perfecto. Ahí entra un poco de razones trigonométricas de ángulos negativos. Vamos a ponerlo acá a la mano derecha. O mejor, razones trigonométricas de arcos de la forma menos X. Ya. ¿Qué ocurre cuando yo tengo o cuando yo quiero calcular razones trigonométricas y en su argumento de la razón hay un menos? ¿Qué debo hacer con ese menos? La respuesta es depende. Depende de la razón trigonométrica. En términos simples, lo más simple que se puede explicar, de las 6 razones trigonométricas, hay 3 que eliminan, o perdón, hay 2 que eliminan el menos y hay 4 que hacen que el menos salga. En términos simples lo podemos explicar de esa forma. De las 6 razones trigonométricas, hay 2 que eliminan el menos y hay 4 que hacen que el menos salga. ¿Alguien sabe cuáles son las 2 que eliminan el menos? Ahí está. Perfecto. Muy bien, Daniela. Muy bien, Antonella. Perfecto, María Paula. Correcto, Rodrigo. El coseno y la secante se caracterizan por ser funciones pares. Entonces, básicamente, el menos va a desaparecer. El coseno y la secante, cuando haya un menos en el argumento, bórrenlo y no pasó absolutamente nada. En cambio, para las otras 4 razones trigonométricas, el menos que estaba en el argumento va a tener que colocarse en la parte externa. En términos simples, podemos decir que el menos sale. Esto sería menos seno de alfa, esto sería menos tangente de alfa, esto sería menos cotangente de alfa, y el último sería menos cosecante de alfa. Esto es lo que va a ocurrir cuando tú tengas un menos en el argumento. Va a depender de la razón trigonométrica. En este caso, es secante lo que estamos calculando. Y si es secante lo que estamos calculando, este menos desaparece. Al desaparecer, muchachos, ya tenemos entonces el valor de la secante. El valor de la secante sería menos raíz de 5 entre 2. Ya se calculó la secante. La secante ya quedó. Si ya tenemos el valor de la secante, lo único que falta, o si ya tenemos la secante de beta, lo único que falta es el seno de alfa. Solamente nos falta calcular el seno de alfa. Y para alfa hay que tener en cuenta que el ángulo es o perdón, que el triángulo es equilátero, ¿no? Si el triángulo es equilátero, este ángulo interno mide 60.
Y si ese ángulo interno mide 60, entonces todo este ángulo sería 120. Y si todo ese ángulo es 120, ¿cuál sería el valor de alfa, muchachos? Al ser un triángulo equilátero, ese ángulo interno mide 60. Así que su suplemento va a ser 120. ¿Y entonces cuánto vale alfa? El ángulo interno sería 60, el ángulo que lo acompaña, que sería su suplemento, 120. Entonces, ¿cuánto valdría alfa? Hola, ¿hay alguien ahí? Si el ángulo interno mide 60 y su suplemento es 120, ¿cuánto vale alfa? Claro, muy bien, Daniela. El alfa mide menos 120. El valor de alfa es menos 120. Alfa mide menos 120. Porque alfa es un ángulo en horario, tiene que ser negativo. En todo caso, ahora que ya tenemos el valor de alfa, este problema se podría hacer por reducción al primer cuadrante. Pero a ver, vamos a ver en qué consiste el siguiente problema. Todavía no entramos a reducción. Ya, vamos a hacer este problema sin irnos a reducción todavía. Vamos a trabajarlo con coordenadas, ¿ya? Vamos a resolverlo imaginando que no sabemos que alfa vale menos 120 para no aplicarle reducción. Profe, ¿se puede hacer sin reducción? Por supuesto que se puede hacer sin reducción. En el triángulo de 30 y 60, a 30 se le opone k, a 60 se le opone k raíz cuadrada de 3 y a 90 se le opone 2k. Y con eso ya tendríamos las coordenadas del punto B. Las coordenadas del punto B sería menos k. Profe, ¿por qué menos k? Porque estás en el segundo cuadrante. Su abscisa tiene que ser negativa. Menos k, punto y coma, k raíz cuadrada de 3. Esas serían las coordenadas del punto B. ¿Qué hacemos con el alfa? Le tenemos que hacer lo mismo que le hemos hecho al beta. Tenemos que cambiarle el sentido de rotación porque alfa no es un ángulo canónico. Al cambiarle el sentido de rotación, alfa se convierte en menos alfa. Y entonces el que es canónico no es alfa, sino el que es canónico es menos alfa. Menos alfa es la medida, menos alfa es la medida de un ángulo canónico. Y lo bueno es que para este ángulo canónico conoces un punto que pertenece a su lado final. Entonces, si a ti te piden el seno de alfa directamente no lo vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque alfa no es un ángulo canónico. Pero lo que sí puedo calcular es el seno de menos alfa, porque menos alfa sí es un ángulo en posición normal. El seno sería ordenada entre radiovector. La ordenada es k raíz cuadrada de 3 y el radiovector es 2k. Se simplifica la constante y te va a quedar raíz cuadrada de 3 entre 2. Profe, pero yo no quiero el seno de menos alfa, yo quiero el seno de alfa. Ahí es donde entra lo que hemos visto a la mano derecha. Cuando es seno, este menos sale. Tendrías entonces que menos seno de alfa es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2. Y finalmente ese menos lo mueves hacia la derecha. De esta forma, el seno de alfa sería menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Listo, ahora sí vamos a reemplazar en lo que nos pide el ejercicio. Vamos a poner aquí abajito. Nos piden el raíz cuadrada de 3 por el seno de alfa que salió menos raíz de 3 entre 2, menos raíz cuadrada de 5 por la secante y la secante salió menos raíz de 5 entre 2. Esto va a salir 1 y ahí acabaría este problema número 4.
Profe, ¿por qué uno? Porque el de la derecha quedaría 5 medios y el de la izquierda quedaría 3 medios. 5 medios menos 3 medios, 2 medios, es decir, uno. Y ahí está. Listo. A ver, ronda de preguntas. Vamos. Los leo, los escucho. Preguntas, dudas, interrogantes, comentarios, opiniones, críticas, pero constructivas, ¿ah? No destructivas. Ah, ya, todo bien. Ya listo. Seguimos entonces. Pasamos al problema número 5. En el problema número 5 nos dicen que alfa es un ángulo del segundo cuadrante. Es decir, lo que nos está queriendo decir el problema es que el lado final de este ángulo canónico de medida alfa pertenece al segundo cuadrante. Perfecto. En este ejercicio vamos a recordar los signos de las razones trigonométricas. Y hay una forma práctica para poder recordar esto, ¿no? Que es el todos somos trigonometría corazón. Ahí está. Todos somos trigo corazón. Ahí está. La trigonometría lo es todo. Todas las señoras toman café. ¿Será? ¿Todas las señoras toman café? ¿O por qué mejor todas las señoras toman Quaker? Ahí está mejor, Quaker. Más sano que el café. Profe, ¿Quaker es con C? ¿Cómo que no te gusta el Quaker, Luana? La quinoa, la maca, la soya, café nomás. Ahí está, muy bien. Vamos a ver. La mnemotecnia, maca sin azúcar lo es todo. Ahí está, muy bien, Shande. Mejor que el café. En todo caso, que sea café pasado, pues, Luana. El café pasado tiene mejores propiedades que el café de ese café para. Claro, ¿no? Ahí está, otra cosita, pues, ¿no? Ya, entonces, todos somos trigo corazón. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno y la cosecante. Solamente seno y cosecante. Solo esas dos razones son positivas. Entiendo que las otras cuatro son negativas. En el tercer cuadrante solo es positiva la tangente y la cotangente. La tangente y la cotangente. Solo estas dos son positivas en el cuadrante 2. Y en el cuadrante 4 solo es positivo el coseno con la secante. Solo estas dos razones son positivas en el cuadrante 4. Y entonces a mí me dicen que valor absoluto de seno de alfa, valor absoluto de seno de alfa, es igual a valor absoluto de 5 coseno de alfa, aunque el 5 lo podemos dejar afuera. No hay problema, el 5 es una cantidad positiva. Y ahí está, ¿no? Ya. Es más, hasta podríamos pasar de una vez a dividir para formar la identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica nos dice que seno entre coseno, ¿qué cosa es, muchachos? Así es. Entonces el problema nos estaría diciendo que valor absoluto de tangente de alfa es igual a 5. Valor absoluto de tangente de alfa es igual a 5. Pero les recuerdo que estamos en el cuadrante 2. En el cuadrante 2 solo es positivo el seno y la cosecante. En el cuadrante 2 la tangente es negativa. Y si tú calculas el valor absoluto de un número negativo, el resultado es menos ese número negativo. Y esto va a ser igual a 5. Esto es parte de la teoría de valor absoluto. Es más, la puedo dejar aquí un costadito para que ustedes la puedan recordar. La teoría de valor absoluto nos dice que si tú tienes valor absoluto de X,
Esto te va a quedar x cuando el x sea mayor o igual que 0. Es decir, si tú le aplicas valor absoluto a un número positivo, te queda lo mismo. Valor absoluto de 5, 5. Valor absoluto de 7, 7. Pero hay otra posibilidad donde dice que si es que tú le aplicas valor absoluto a un número negativo o un número menor que 0, el resultado del valor absoluto va a ser el opuesto de dicho número. Ejemplo, valor absoluto de menos 3 es el opuesto de menos 3. ¿Y quién es el opuesto de menos 3? 3. Por eso es que el valor absoluto finalmente sale positivo. Entonces, como hemos descubierto nosotros que esta cantidad es menor que 0 porque estamos en el segundo cuadrante, al aplicarle valor absoluto, el resultado no es la misma tangente, no es la misma tangente, porque no le estoy aplicando valor absoluto a un número positivo, sino que el resultado es su respectivo opuesto. El resultado es menos tangente de alfa, ¿no? De esta forma, el menos lo puedes cambiar hacia el otro lado y la tangente de alfa valdría menos 5. Ahora, nosotros sabemos que la tangente se calcula como ordenada entre abscisa. Y si la tangente se calcula como ordenada entre abscisa, ya solamente quedaría hacer la comparación. Pero al momento de hacer la comparación, para poder construir mi terna, profe, ¿cuál es la terna? La terna va a ser abscisa, ordenada y radio vector. Entonces, al momento de que yo hago la comparación para saber quién es quién, entro en un dilema. ¿Cuál es el dilema, profe? El dilema es, ¿este menos de quién es? ¿Ese menos es del Y o ese menos es del X? Y recuerdo que estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, que es esta región de aquí, el menos le pertenece al X. Ah, perfecto. El menos es del X. Entonces el X vale menos 1, el Y vale 5 y el R por Pitágoras sería raíz cuadrada de 26. Y ahora sí empezamos a reemplazar en lo que nos pide calcular el problema. A ver, ¿qué nos piden calcular? Nos piden raíz cuadrada de 26 por seno. Vamos a calcular el seno. El seno es ordenada entre radio vector. Ordenada entre radio vector. Y dice que a esto hay que sumarle la secante. La secante es radio vector entre abscisa. Muy bien, hasta recomendaría primero hacer la distribución para no multiplicar primero en aspa. Primero hazle la distribución. Si distribuyes para el primero te quedaría 5 porque raíz de 26 se cancela. Y si distribuyes para el segundo te quedaría menos 26. ¿Cuánto es 5 menos 26? Menos 21. Y ahí termina el ejercicio. La respuesta de este problema sería la A de avión. Muy bien, que se vengan las preguntas. Vamos, vamos. Pregunten, pregunten. A ver, mientras voy conectando mi laptop. Ya, ¿alguna preguntita? Nada. Ya, muy bien. Ya, vamos al problema número 6. En el problema número 6 dice, en la figura se muestra un péndulo sujeto a un hilo, el cual describe al pasar del punto A al punto B un ángulo alfa. Calcule el valor de... Ya, muy bien. Vamos entonces ahora sí con las reglas de reducción al primer cuadrante. Vamos a recordar las reglas de reducción. ¿Qué dicen las reglas de reducción? Las reglas de reducción dicen lo siguiente: si tú tienes razón trigonométrica de 90 más o menos un arco, o un ángulo en este caso,
o razones trigonométricas de 270 más o menos un ángulo, el resultado de cualquiera de estos dos caminos va a ser más o menos corrazón trigonométrica de dicho ángulo. En pocas palabras, cuando hay un 90 o un 270 en el argumento, lo que va a ocurrir es que la razón va a tener que cambiar a su corrazón. Si era seno, se va a tener que volver coseno. Si era tangente, se va a tener que volver cotangente. Si era secante, se va a tener que volver cosecante. Eso cuando se asegura la presencia del 90 o del 270. Profe, ¿y qué pasaría si por el contrario, en mi argumento está el cuadrantal 180? 180 más o menos un ángulo, 360 más o menos un ángulo. Si lo que tienes ahora es 180 o 360, la razón trigonométrica del ángulo se mantiene, no va a sufrir ningún cambio. Estas son reglas de reducción que se pueden demostrar fácilmente en el plano cartesiano, o de repente alguno lo puede demostrar con identidades, o de repente otro lo puede demostrar en la CT, o de repente otro lo puede demostrar con números complejos. Hay un montón de formas para demostrar estas reglas de reducción. Lo importante es conocerlas. Si es 90 o 270, de la razón cambia a la corrazón. Seno se vuelve coseno, tangente se vuelve cotangente, secante se vuelve cosecante. Y si es 180 o 360, pues no pasa absolutamente nada, va a seguir siendo la misma razón trigonométrica. Profe, ¿y este más menos? ¿Cuál es la historia de este más menos? Perfecto. Vamos a escoger ese más o ese menos de acuerdo al signo de la razón trigonométrica en el cuadrante en el cual se encuentra el argumento. Vamos con un ejemplo. Voy a tomar la tangente de 90 más alfa que nos están pidiendo calcular aquí. ¿Qué sucedería con la tangente de 90 más alfa? En el caso de la tangente de 90 más alfa, la regla de reducción dice que como en el argumento hay 90, la razón va a tener que cambiar a la corrazón. Así que la tangente se va a tener que volver cotangente del ángulo alfa. Hasta ahí vamos avanzando ya con la reducción. Al haber 90, la tangente se vuelve cotangente. La pregunta para ustedes sería, muchachos, ¿y en qué cuadrante está 90 más algo? Si a 90 tú le sumas alguito, un pedacito, un cachito, un ángulo agudo, ¿en qué cuadrante terminas? Si a 90 le agregas un poquitín. Claro, segundo cuadrante. Que yo recuerde, en el segundo cuadrante solo es positivo el seno y la cosecante. Solo positivo seno y cosecante. Así que si yo calculo tangente en el segundo cuadrante, pues me va a salir negativa. Y le agrego su menos. Ahí está. Le pongo su menos. Vamos ahora con el otro término que nos están pidiendo calcular. A ver, ¿cuál es el otro término? El otro término que nos están pidiendo calcular es el seno de 270 menos alfa. Igual empezamos con la regla. La regla dice que si está 270, la igualdad se va a tener que dar con la corrazón. Es decir, el seno se iguala con el coseno. ¿De quién? De alfa. Si está 270, se tiene que igualar con la corrazón. Si a 270 tú le restas un cachito, acá está 270, y tú le restas un cachito, entras al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante solamente es positiva la tangente y la cotangente. El seno en el tercer cuadrante es negativo. Le pones un menos y ya se han terminado ambas reducciones. Las dos reducciones ya están listas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pidiendo el problema? Realmente lo que está pidiendo el ejercicio, vamos a ponerle aquí, piden 3 por menos cotangente de alfa, más 5 por menos coseno de alfa. Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Esto es lo que nos está pidiendo el problema. Profe, pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema ahora, muchachos? El problema es que el alfa no es un ángulo canónico. Mire, profe, mire la figura. Ese alfa no es un ángulo canónico. Excelente. Ese alfa no es un ángulo canónico.
ese alfa no es un ángulo en posición normal. Pero algo que puedes aprovechar de ese alfa es que alfa es agudo. ¿Sabes por qué alfa es agudo? El alfa es agudo por lo siguiente. Ya, a ver. Seguimos entonces. Entonces, el valor de alfa es agudo. Lo que podemos aprovechar de alfa es que alfa es un ángulo agudo. Y como alfa es un ángulo agudo, simplemente le cerramos su triángulo rectángulo y punto final. Le cerramos su triángulo rectángulo. Esto sería 3, esto sería 4, esto sería 5. Nada más. Profe, así de simple, aprovecha que es un ángulo agudo. Es un ángulo que no sobrepasa los 90 grados y además está en el sentido antihorario. Y como está en el sentido antihorario es una cantidad positiva. Nada más. Y simplemente reemplazas las razones. A ver, la cotangente. La cotangente es adyacente entre opuestos. El coseno es adyacente entre hipotenusa. Se va el 5, se va el 3. Menos 4 más menos 4, menos 8. Y se acabó el problema. A ver, muchachos, preguntas. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Profe, y si fuera obtuso, a ver, por ejemplo, a ver, se me ocurre que sea así. Si hubiera sido así, ya, si hubiera sido así el ángulo alfa, hubiéramos tenido que jugar con una variable auxiliar. Por ejemplo, a ver un ratito, muchachos. Ya, entonces, si es que fuera un ángulo obtuso, lo único que tendríamos que hacer es esto. A ver, si el ángulo hubiera sido así, por ejemplo, y este puntito hubiera sido el punto menos 3 punto y coma menos 4, e imagínate que a mí me hubieran pedido calcular la tangente de alfa, lo que podemos haber hecho o lo que podríamos haber hecho es utilizar un poco de ángulos relacionados, ángulos relacionados. Es decir, yo hubiera podido agregar aquí en este espacio un alfa prima, ese alfa prima, cerrarle su triángulo rectángulo, como lo hemos hecho en el caso del problema. Esto sería 3, esto sería 4, esto sería 5. Y se les dice ángulos relacionados porque estos ángulos están justamente involucrados a través de una relación, ¿no? La relación es que alfa y alfa prima suman 180. Y si alfa y alfa prima suman 180, entonces el valor de alfa se puede cambiar por 180 menos alfa prima. Y aquí lo reemplazo. En lugar de alfa, coloco 180 menos alfa prima. Si a esto tú le aplicas reducción al primer cuadrante, te va a quedar menos tangente de alfa prima.
Y la tangente de alfa prima se puede calcular, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente, 3/4. Y la respuesta hubiera tenido que ser -3/4. Esa hubiera sido una opción. Una opción hubiera sido utilizar ángulos relacionados. ¿Cuál hubiera sido otra opción? Otra opción, si es que te hubieran dado un ángulo de ese tipo, recuerda la respuesta, ahí lo voy a borrar, pero recuerda la respuesta es -3/4. Otra opción hubiera sido hacer una transformación de coordenadas. Esta transformación de coordenadas es una rotación. Hubiéramos tenido que rotar 90 grados. Profe, ¿cómo así? A ver, si nosotros dibujamos el ángulo alfa, este de aquí es el ángulo alfa, y las coordenadas del punto son -3 punto y coma -4. Si bien es cierto, este alfa no es un ángulo canónico, me doy cuenta que para que lo sea, lo separa solamente 90 grados. Solo 90 grados separan a este alfa para que sea un ángulo canónico. Entonces lo que yo hubiera hecho es, hubiera rotado todo el sistema 90 grados. Todo este sistema lo roto 90 grados. Y si este sistema tú lo rotas 90 grados, este punto también se ve obligado a rotar. Y si ese punto rota 90 grados, va a haber un intercambio. El -3 se vuelve ordenada y el -4 se vuelve abscisa. En un giro de 90 grados, eso es lo que ocurre, hay una permuta. La abscisa se vuelve ordenada y la ordenada se vuelve abscisa. Entonces yo quería la tangente de alfa. La tangente ahora sí ya la voy a poder calcular como un ángulo canónico, porque la tangente es y entre x. Y vale 3 y x vale -4. Y sale lo mismo. Esa sería otra forma, ¿no? Hacer el giro de 90 grados. Aunque esto acá solamente se presta para ciertas situaciones. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que lo más rápido sería hacer el giro de 90 grados. En todo caso, no se olviden cómo funciona. A ver, lo voy a dejar aquí. Si tengo un punto en el cuadrante 3 de coordenadas -a punto y coma -b y deseo que este punto gire un ángulo de 90 grados, ese punto puede girar, por supuesto que puede girar. Lo único que va a cambiar es que ahora la ordenada va a ser abscisa y que la abscisa va a ser ordenada. Hay una permuta nada más, un intercambio de posiciones. Profe, pero ¿y por qué le quita el menos a la? No entiendo por qué le quita el menos a la. Es que estamos en el cuadrante 2 y en el cuadrante 2 la ordenada tiene que ser positiva, por eso le quito el menos al más, ¿no? Entonces, hay ese intercambio de posiciones, pero hay que tener cuidado porque los signos pueden cambiar por el cuadrante. Ya. Avanzamos. Problema número 7. A ver. En el problema número 7 nos dicen que teta es la medida de un ángulo en posición normal, donde S es igual a seno de teta y S a la S es igual a toda esa raíz cuadrada, ¿ya? Toda esa raíz cuadrada. A ver, muchachos, hace unos momentos nosotros hemos visto ángulos coterminales. Y cuando vimos ángulos coterminales, pusimos que ángulos coterminales se caracterizaban porque tenían las mismas razones trigonométricas. Y también porque la diferencia de sus medidas nos daba un múltiplo de 360 que se puede colocar también como múltiplo de 2pi para todo k que pertenece a los enteros menos el cero. Estas dos fueron las propiedades que pusimos para un ángulo o para un par de ángulos coterminales. Entonces, ¿qué te parece si tú el valor de alfa lo despejas, pasas a sumar el beta? Alfa sería igual a 2pi por k más beta. Y ese valor de alfa lo reemplazas aquí a la izquierda. En lugar de ponerlo o en lugar de dejarlo como alfa, le ponemos 2pi por k más beta. ¿Cuál sería nuestra conclusión final? Nuestra conclusión final sería que no importa
la cantidad de vueltas que tú le agregues a un arco, mientras que sea un número par de pi, te va a quedar la misma razón trigonométrica. Esa es la conclusión final. Yo le puedo agregar aquí 50 pi, le puedo agregar 1.000.000 de pi, mientras que sea un número par de pi, porque tiene que ser múltiplo de 2 pi, el resultado de esto va a ser la razón trigonométrica del mismo arco. Y esta propiedad que deriva de coterminales, yo la puedo utilizar en este problema, porque 12.456 pi es un número par de pi. Y como es un número par de pi, el seno de 12.456 pi más 5 pi sextos, según la propiedad que acabamos de ver, en realidad es el seno de pi sextos, o perdón, el seno de 5 pi sextos. Eso es lo que dice nuestra propiedad. Nuestra propiedad dice que mientras que esto sea un múltiplo par de pi, esto como que se cancela y nos va a quedar la razón trigonométrica del mismo ángulo. Y eso deriva de la propiedad de coterminales. No se olviden, esto lo hemos visto en coterminales. Vamos a dejarlo aquí escrito. Ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Por ejemplo, recuerdo que en una pregunta de examen de admisión pusieron tangente de 8pi más alfa. ¿Y sabes qué tenías que hacer con ese 8pi? Eliminarlo. Eso era la tangente de alfa. Mientras que sea un múltiplo par de pi, por la propiedad de coterminales, vas a poder eliminar ese múltiplo par de pi y quedarte simplemente con el valor de el arco. Nada más. Ya, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Ahora con esta propiedad la ecuación se acaba de transformar en lo siguiente. Seno de teta elevado a seno de teta es igual a la raíz cuadrada del seno de 5 pi sextos. Ya no de toda esa monstruosidad, sino simplemente de 5 pi sextos. Y si tú 5 pi sextos lo pasas al sistema sexagesimal, sería el seno de 150. Eli. Entonces, lo que queremos calcular es básicamente el seno de 150. Y el seno de 150... Acá está. Esta. El seno de 150 se calcula por reducción al primer cuadrante. ¿Qué tendríamos que hacer con 150? A 150 tendríamos que separarlo, tendríamos que descomponerlo en términos de un cuadrantal. De repente algunos me dirán, profe, ¿qué le parece si 150 lo separamos como 90 más 60? Y yo le digo, perfecto, está muy bien. Pero tal vez otros me dirán, profe, ¿y qué le parece si separamos 150 como 180 menos 30? Perfecto, también está ok. Mientras que sea un cuadrantal con un agudo, todo está ok, porque la idea de una reducción es que al final quede en términos de un ángulo agudo. Profe, ¿y qué le parece 360 menos 210? Ese sí no me parece, porque si bien es cierto el primero es cuadrantal, el segundo no es agudo, y tu reducción va a quedar en términos de 210. Entonces voy a tener que volver a reducir, no tiene sentido. Tiene que ser en términos de un ángulo agudo. Vamos a quedarnos con 90 más 60. Entonces, este 150 yo lo separo como 90 más 60. Le aplicamos la regla de reducción. La regla de reducción dice que cuando es 90, de seno cambia a coseno. ¿De quién? De 60. Profe, ¿le va a poner más o le va a poner menos? Bueno, vamos a ver qué dice el cuadrante. 150 está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces el seno de 150 sería igual al coseno de 60 que vale 1/2. Y si lo reemplazas aquí, esto sería la raíz cuadrada de 1/2. Ahí está. Pero la raíz cuadrada de 1/2 es equivalente a 1/2 elevado a la 1/2. ¿Sí o no? A ver, confirmen. 1/2 elevado a la 1/2 o no. Claro, 1/2 elevado a la 1/2, por supuesto.
Y ya con eso nosotros podemos deducir cuánto sería el valor del seno de teta, ¿no? El seno de teta valdría un medio. El seno de teta vale un medio. Y para calcular el valor de la tangente, hasta podemos usar unas cuantas identidades trigonométricas, para no estar haciendo más. Identidad trigonométrica, que 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Esta es una de nuestras identidades trigonométricas. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. 1 más cotangente cuadrado es igual a, si el seno de teta vale un medio, la cosecante, que es su recíproca, vale 2. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. Pasas a restar, cotangente cuadrado de teta es igual a 3. Y invertimos a ambos lados, de tal forma que la tangente cuadrado de teta sea un tercio. Y aquí saldrían dos valores para la tangente. Un valor sería 1 entre raíz cuadrada de 3 y el otro valor sería -1 entre raíz cuadrada de 3. Como me piden el menor valor es el negativo, pues. El menor valor va a ser menos raíz cuadrada de 3 entre 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Y aquí viene un comentario final, ¿ah? Vamos a ver un comentario final. No creo, ¿ah? No creo que lo hayan hecho de esa forma, pero por si acaso lo voy a comentar. A ver, el comentario final sería el siguiente. Yo puse que la raíz cuadrada de un medio, yo puse que la raíz cuadrada de un medio es un medio elevado a un medio. Y de ahí se dedujo que el seno de teta tenía que ser un medio. Pero la raíz cuadrada de un medio también se puede colocar como un cuarto a la un cuarto. Un cuarto a la un cuarto también es la raíz cuadrada de un medio, porque esto sería la raíz cuarta de un cuarto, es decir, la raíz cuarta de un medio al cuadrado. Simplificamos y te queda raíz cuadrada de un medio. Entonces, así como es un medio a la un medio, también podría ser un cuarto a la un cuarto. Y si fuera un cuarto a la un cuarto, el valor del seno de teta ahora sería un cuarto. Vamos a ponerle aquí en todo caso posibilidad número 1, que el seno de teta sea un medio, y posibilidad número 2, que el seno de teta sea un cuarto. Y si el seno de teta sería un cuarto, la cosecante ahora sería 4. Y 4 al cuadrado sería 16. Ah, sí, pues sí lo han puesto de esa forma. Qué rata el problema. Ya bueno. Entonces, en la segunda opción, tendríamos que, por identidad pitagórica, 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. Pero hemos quedado en que la cosecante de teta en este segundo caso vale 4. Al cuadrado 16. Pasas a restar y cotangente cuadrado sería 15. Inviertes y tangente cuadrado de teta sería un quinceavo. Y si sacas raíz, aquí habría dos posibilidades. Que la tangente sea -1 entre raíz de 15 y 1 entre raíz de 15. Entonces la tangente puede tomar 4 posibles valores. Imagínate. Este problema te arroja 4 posibles valores para la tangente de teta. ¿Cuáles son esos 4 posibles valores, profesor? Bueno, después de haber terminado el análisis, se estaría concluyendo que esta tangente de teta, los 4 posibles valores que puede tomar son 1 entre raíz cuadrada de 3, -1 entre raíz cuadrada de 3, 1 entre raíz cuadrada de 15 y -1 sobre raíz cuadrada de 15. Y el problema te pide el menor valor de la tangente de teta. Esa disputa estaría entre los valores negativos. Estos dos valores negativos estarían peleando el último lugar, es decir, el menor de todos. ¿Quién para ustedes es el menor de todos, muchachos?
Entre esos dos valores negativos, entre esos dos valores negativos, -1 sobre raíz cuadrada de 3 y -1 sobre raíz cuadrada de 15, ¿quién es para ustedes el menor de todos los valores? Sí, -1 sobre raíz cuadrada de 15 es el menor de todos. Sí, -1 sobre raíz cuadrada de 15, ¿seguros? Pueden usar su calculadora. A ver, a ver. Claro, el menor valor de todos es -1 sobre raíz cuadrada de 3. La clave que marqué se mantiene. Ese es el menor valor de todos. La calculadora dice que -1 entre raíz cuadrada de 3 es aproximadamente -0,57 y -1 sobre raíz cuadrada de 15 es -0,25 aprox. Entre esos dos valores es menor el -0,57. Está más lejos del cero. Bueno, la clave se mantiene, pero en realidad el problema está con muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué dicen? No sé si hay alguna pregunta, con confianza. A ver, muchachos, ya estamos en la recta final. No sé si hay alguna preguntita. Ah, ya. Esta identidad trigonométrica la puse para calcular de frente el valor de la tangente sin necesidad de estar calculando abscisa ordenada y radiovector. Porque en realidad lo que nosotros calculamos es el valor del seno. Nosotros tenemos el valor del seno. Si tenemos el valor del seno, hubiéramos tenido que trabajar con ordenadas sobre radiovector, calcular la abscisa por Pitágoras, mucha cosa. Por eso omití todo eso y me fui de frente a la identidad. La identidad trigonométrica nos dice que 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado, pero la cosecante de teta vale 2, 2 al cuadrado 4, y de ahí salió de frente el valor de la cotangente. Y si tengo la cotangente, también tengo la tangente. Y lo mismo se hizo con la otra posibilidad, solamente que cosecante cuadrado ya no sería 4, sino que cosecante cuadrado ahora sería 16. Entonces, el uso de la identidad trigonométrica es para ir directo a la razón, para ya no tener que calcular abscisa, ordenada, radiovector, no, de frente. Y al momento de que llegas a este dato, habría dos valores para la tangente, ¿no? Un primer valor para la tangente sería el positivo y otro valor sería el negativo. Fue un atajo para poder ir de frente a la tangente o a la cotangente, el uso de la identidad. ¿Sí? No sé si de repente quedó claro. Muy bien, gracias. ¿Alguna preguntita por ahí? Con confianza, muchachos, pregunten, pregunten. Ya, perfecto. Vamos entonces ahora a el último problema, número 8. El número de bacterias representado por I de X que está presente en un experimento biológico para cualquier instante del tiempo X es toda esa expresión. Calculo el valor de la medida de un ángulo alfa en posición normal cuyo lado final pasa por el punto cuando y vale 1000. Ya a ver, calculemos el valor de y, o perdón, el valor de x. Tenemos que y es igual a 200 multiplicado por 5 a la x entre 300. Y nos dicen que el valor de y es 1000. 200 por 5 elevado a la x entre 300.
Simplificamos 200 a 1, 200 a 5. 5 es lo mismo que 5 a la 1. A bases iguales, exponentes iguales. 1 es igual a x entre 300 y ahí sale el valor de x. El valor de x es 300. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto que pasa por el lado final de nuestro ángulo canónico. Las coordenadas finales de este punto que pasa por el lado final van a ser 300, punto y coma, 1000. Esas son las coordenadas del punto que pertenece al lado final de nuestro ángulo canónico de medida alfa. Ángulo canónico de medida alfa. Y ahora sí ya podemos calcular lo que nos pide el problema, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Lo que nos pide el problema es cotangente, lo voy a pasar a sexagesimal, cotangente de 90 más alfa, más la tangente de 180 más alfa, entre el seno de menos alfa. Y de repente alguien ve que puse seno de menos alfa y me dice, profe, ¿y qué pasó con el 48pi? Ya expliqué esto en la diapositiva anterior. Cuando es una cantidad par de pi, esa cantidad de par de pi desaparécela y te va a quedar simplemente lo que acompaña a la derecha, que en este caso va a ser seno de menos alfa. Con todo y signo, ¿ah? Con todo y signo. Ya, entonces aquí continuaríamos con la solución. Como es 90, la regla dice que de cotangente cambia a tangente de alfa. 90 más algo es el cuadrante 2 y la cotangente en el segundo cuadrante es negativa. Aquí a la derecha, como es 180, la regla dice que cuando es 180 la razón no cambia, sigue siendo tangente de alfa. 180 más algo es el cuadrante 3 y en el cuadrante 3 la tangente es positiva. Bueno, y entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Sale cero? Ahí está, Daniela siempre participativa. Le ponemos un menos, ya, perfecto. Cambiamos el más por un menos. Tomo la recomendación de Daniela. Gracias, Daniela. Y en la parte inferior, este menos va a tener que salir. Ese menos va a tener que salir por lo que hemos visto también en la clase del día de hoy. Cuando es seno, este menos sale. El menos sale. Ahí está. En la parte superior quedaría menos 2 veces la tangente de alfa, pero la tangente yo la puedo cambiar por seno entre coseno. Recuerda que ya estamos en un ciclo repaso, así que usar identidades no debe ser nada nuevo, ¿no? La tangente la estoy cambiando por seno sobre coseno. Y en el denominador, menos seno. El menos con el menos se va, el seno con el seno se va, y lo que nos estaría pidiendo el problema es 2 veces la secante de alfa, porque 1 entre coseno es secante. Profe, ¿se puede calcular la secante? Por supuesto, y para eso tenemos este punto. En este punto tenemos el X, tenemos el Y, faltaría calcular simplemente el radiovector. ¿Y sabes qué es lo bueno? Lo bueno es que cuando tienen un factor en común, ese factor en común lo puedes omitir y no pasa nada, porque al final las razones son justamente eso, ¿no? Son razones donde los factores que hay en común se van a simplificar. Entonces, si les quitas los dos ceros, no pasa absolutamente nada. La abscisa sería 3, la ordenada sería 10, y haciendo uso de Pitágoras, el radiovector sería la raíz cuadrada de 109. Entonces, a mí me piden 2 veces la secante, y la secante es radiovector entre abscisa. El radiovector es raíz cuadrada de 109 y la abscisa que vale 3. Y listo, está listo. La respuesta final sería 2 veces raíz cuadrada de 109 entre 3. Excelente recomendación, Daniela. Muy bien. Ahí había que hacer una corrección. Acá hay que cambiarlo por menos. Muy bien, muchachos. Entonces voy a darme un tiempito para desarrollar los últimos dos problemas. Les voy a dejar la tabla de Loyonin-Yononi porque los últimos dos problemas salen con cuadrantales. Les voy a dejar ahí la tabla de Loyonin-Yononi. Los resuelvo, lo convierto a PDF y ya se lo comparto a la MIS para que se los haga llegar. Muy bien, muchachos, así de rápido va pasando el tiempo. Espero que su preparación vaya muy bien y que estén quedando listos para el momento del juicio.
Un fuerte abrazo para todos y ya nos estamos viendo el próximo sábado.